Días a todos. Vamos a saludarlos. Bueno, vamos a comenzar. La idea de estos minutos es que podamos revisar la valoración integral de la salud mental. De pronto, si quieres, John, dejamos apagada la cámara para que tengas más conectividad para que te escuchemos. Buenas John, tardes. ¿ahí nos estás escuchando? Ya, Listo. es que Dale. tuve problemas bueno. Entonces, como les mencionaba previamente, la idea es que podamos como visibilizar la valoración de la salud mental durante la consulta de valoración integral. Y para esto quiero comenzar por esta diapositiva que visibiliza evidencia reciente publicada en la revista Lancet en el 2018, donde ubica la importancia de la salud mental en el desarrollo de las naciones. Entonces verán ustedes a su mano izquierda donde están los objetivos de desarrollo sostenible y en la parte derecha podemos ver los determinantes sociales de la salud mental. Esto que cada vez, incluso con la situación de pandemia y la situación de protestas sociales que tenemos en nuestro país, vemos que si nosotros incidimos, detectamos tempranamente los riesgos en salud mental de las personas y familias, podemos aportar al desarrollo no solamente de esa persona como tal, sino también el desarrollo de las familias, comunidades y en fin último de las naciones. Siguiente. Adicionalmente, cuando nosotros tenemos enfrente a una persona a la cual le debemos valorar la salud mental, debemos tener en cuenta varios aspectos o variables que están relacionadas con la aparición o no de un riesgo o la aparición o no de un problema o trastorno mental. A su mano izquierda ustedes van a ver algunas variables biológicas que tienen que ver con los factores genéticos y cómo estos factores genéticos se comportan en el transcurso de la vida, desde lo epigenético, como esta misma material, yo creo que no la puedo, bueno, como este mismo material genético puede ser modificado con la aparición o exposición a determinadas situaciones como pueden ser las violencias, pero también durante periodos o momentos del curso de la vida muy tempranos, incluso previos como el periodo prenatal, donde la exposición a infecciones, a tóxicos, a deficiencias nutricionales que nosotros detectamos en la valoración integral, puede desencadenar en un factor de riesgo para la aparición de una enfermedad mental, un cerebro, un sistema nervioso central que está en un constante crecimiento, como lo mencionó previamente la doctora Magali, pero que también tiene una modificación en momentos del curso de la vida, como la adultez y en el adulto mayor, que tiene un proceso de envejecimiento que no siempre implica digamos, en este caso un deterioro cognitivo, por ejemplo, sino también una capacidad de respuesta y de afrontamiento o de ajuste a determinadas variables
de estos momentos propios del curso de la vida, unos determinantes sociales que siempre es necesario tener en cuenta para la evaluación de la salud mental en la valoración integral. No es lo mismo hacer un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, o un diagnóstico con un plan de cuidado y un tratamiento, cuando la persona no tiene una vinculación laboral o escolar que le permita pues tener un proceso de recuperación a cuando lo tiene, ¿sí? Y a mano derecha, ustedes van a ver entonces todo lo que nosotros diagnosticamos. Diagnosticamos entonces síndromes de alcoholismo fetal, trastornos del desarrollo, consumo de sustancias, depresión, psicosis. Y acá la invitación con esta diapositiva es que podamos considerar todo este espectro de variables que no solamente se paran en lo biológico, sino también en lo psicológico y por supuesto en lo social, reconociendo los momentos del curso de la vida, pero también teniendo en cuenta que nuestro aporte en la detección de problemas o riesgos en salud mental va a ser para el desarrollo de esta persona, pero también para el desarrollo de nuestras naciones. El reto acá está en que podamos hablar de la salud mental en primera persona y reconozcamos que todos los que estamos acá viendo esta conferencia tenemos salud mental y que podemos tener riesgos relacionados con la salud mental, muchos de ellos visibilizados ahora durante la pandemia: insomnio, ansiedad, comportamientos obsesivos, por ejemplo, de contaminación o comportamientos relacionados con el aseo y con el cuidado, entre otros, que se pueden convertir en trastornos mentales. Entonces, esto de la salud mental no puede ser como algo de, sí, las personas con trastorno bipolar o las personas con esquizofrenia, sino es algo que es cercano a nosotros y que nos puede suceder en la cotidianidad y por tanto, pues a las personas que nosotros estamos valorando diariamente desde la valoración integral. Siguiente. Esta diapositiva la traigo para que veamos que los trastornos mentales no aparecen de un momento a otro. Los trastornos mentales, como cualquier enfermedad, comienzan con una fase anticipatoria, una fase donde hay una serie de síntomas. Vean ustedes acá en la parte superior, donde está el insomnio, la falta de energía, la preocupación, la fatiga, el malestar general. Estos son una serie de síntomas que yo puedo tener de manera aislada y que no constituyen una enfermedad. Pero al hacerse persistentes y al unirse con otros síntomas para generar componentes sintomáticos o síndromes mucho más estructurados, pueden configurar ya trastornos específicos, como lo puede ser el trastorno de ansiedad, los trastornos del humor o trastornos depresivos y afectivos, incluso la psicosis. Y esto es importante porque en la medida que nosotros desde la valoración integral podemos detectar estos síntomas aislados, como son el insomnio, la preocupación, la ansiedad, la fatiga, muchos síntomas relacionados con la esfera que denominamos física, como cefaleas, migrañas, síndrome de colon irritable, poco control de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, poca adherencia al uso o a los planes de tratamiento de las enfermedades crónicas, como poca adherencia a los hipoglicemiantes orales o al uso de las insulinas o al uso de los antirretrovirales en las personas con infección por retrovirus, pueden ser síntomas que configuren no un trastorno mental como tal, pero sí que si persisten en el tiempo y nosotros no los detectamos de manera anticipatoria y hacemos medidas psicosociales para poder gestionarlos, pues entonces pueden constituirse después como un trastorno mental ya instaurado, como lo puede ser el trastorno depresivo, los trastornos del afecto. Y ustedes verán acá a mano derecha la flecha que va desde una etapa 0 a una etapa 4, que significa que si yo cojo o detecto a una persona en una etapa 0 donde tiene salud mental y hago promoción de la salud mental, va a ser más fácil porque lo va a poder hacer un profesional
no especializado en la salud mental, desde todos los modos, condiciones y estilos de vida saludables que ya previamente se han mencionado y que, bueno, muchos en otros escenarios los hemos, digamos, como discutido. Así yo detecto una persona en una etapa 4 donde tengo un trastorno mental instaurado, incluso refractario, y necesito acá entonces el concurso de especialistas en psiquiatría y de otros especialistas para equipos multidisciplinarios que son mucho más costosos, que requieren hospitalizaciones para las personas, que son mucho menos cercanos al proceso, digamos, de que las personas se mantengan en un proyecto de vida. Entonces, la invitación acá es que cuando hagamos esta valoración integral, no solo veamos que cuando reconocemos la salud mental en la valoración integral, no solamente estamos reconociendo el desarrollo humano de este sujeto que estoy viendo, sino también el desarrollo de su comunidad y de su nación, pero que entre más anticipatorios seamos, vamos a poder más manejarlo desde un equipo básico y con unas medidas menos costosas y mucho más prácticas. Siguiente. ¿Qué debo tener en cuenta para esto que nos mencionaba la doctora Munar de la anamnesis? ¿Sí? Primero, siempre pensar que el sujeto que está al frente tiene salud mental y que puede tener signos y síntomas relacionados con la salud mental. Que podamos desarrollar o entrenar nuestra capacidad de escucha activa. Eso significa poder escuchar lo que nos están diciendo, pero también prestar atención a la comunicación no verbal que estamos evidenciando en la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? Tratar de darle la importancia a las necesidades psicosociales que tienen las personas, porque yo también fui médico general o trabajé en equipos no especializados. Muchas veces para nosotros es importante, por supuesto, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia, la salud visual, bueno, todo lo que hemos mencionado, pero cuando la persona nos manifiesta que hay desempleo, que hay pérdida o duelos por fallecimiento por COVID, como que esa parte no le ponemos atención y seguimos con lo otro. Entonces acá la invitación es a que podamos abordar este tipo de situaciones escuchando de manera empática y prestar atención tanto a los mensajes verbales como a los mensajes no verbales que nos está manifestando la persona en la que estamos atendiendo. Eso significa, por ejemplo, la gestualidad, ¿sí? Como lo vamos a ver en un rato, la apariencia, porte y actitud, entre otros. Brindar tiempo, no precipitarnos y brindar tiempo para que pues, se puedan abordar estos temas que muchas veces son temas difíciles porque tienen que ver con violencias, pérdidas, duelos, entre otros. Permitir silencios y reconocer entonces esa emocionalidad que hay en el otro. Siguiente. Importante la empatía. ¿Y qué es eso de la empatía? Reconocer esas emociones e ideas que está verbalizando la otra persona, comprendiendo la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? En esto de la empatía es importante también reconocer nuestra salud mental propia, porque si nosotros estamos, por ejemplo, en un posturno y entonces no hemos dormido el anterior día porque estuvimos en la primera línea de COVID, pues al otro día vamos a tener mucho más dificultades para reconocer las emociones, llámese tristeza, ansiedad, angustia, ira o lo que tenga la persona que está enfrente, reconocer las ideas, como puede ser en este caso, por ejemplo, la ideación suicida o las ideas de muerte o un plan suicida, entonces también va a tener que ver con nosotros, con nuestra salud mental, y acá es importante que en salud mental el instrumento no resulta siendo como el fonendoscopio o el tensiómetro, sino el instrumento es uno. El instrumento es uno desde la comprensión que le puede dar a lo que está evaluando. Por supuesto, mostrar respeto, siempre prestar apoyo emocional, es decir, existen personas que pueden llegar a nuestra valoración integral en un estado de crisis. Para esto nosotros debemos desarrollar
capacidades para los primeros auxilios psicológicos. Es decir, si yo veo una persona con una herida en una valoración integral, yo no lo dejo con la herida sangrante, sino yo pongo presión, lavo, bueno, y lo remito a urgencias. Es decir, hay una atención inicial. Estas capacidades para esta atención inicial también debemos desarrollarlas desde los primeros auxilios psicológicos para poder prestar esta atención inicial que requiere una persona que se encuentre en crisis cuando hemos hecho una valoración integral. Por supuesto, fomentar el diálogo y construir relaciones empáticas con las personas que nos permitan hacer un seguimiento, por ejemplo, o derivar a la consulta o intervención que se requiera para poder garantizar que esta persona recupere el desarrollo pleno de su salud mental. Siguiente. Y acá, pues entonces le pusimos una diapositiva relacionada con las emociones para ver que no solamente el sujeto que yo tengo enfrente tiene unas emociones, sino nosotros también tenemos pues estas emociones que no se pueden connotar como positivas o negativas, sino emociones que tenemos en el diario vivir. Y allí verán ustedes entonces unos ejemplos como son la curiosidad, el miedo, la ira, la sorpresa, la alegría y la tristeza, y no solamente vistas digamos, lo negativo de la percepción de la emoción, sino que, por ejemplo, la ira, ¿sí?, que es una emoción, ahí lo menciona, nos ayuda a poner límites y nos motiva a luchar contra errores y la injusticia, es decir, una funcionalidad que tiene esta emoción en nuestra cotidianidad. Todos tenemos emociones, todos los que tenemos acá, entonces lo que debemos hacer es primero sentirlas, porque no está mal sentir emociones, ni le debemos tener miedo, porque como lo dice ahí, son el motor de la cotidianidad. Reconocerlas y compartirlas, ¿sí? Y acá tomo una frase de Carl Jung, donde menciona que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y miren, cuando uno ve personas en la valoración integral, veo una mujer adulta que presenta entonces fibromialgia, ¿sí? Y yo en la valoración integral le hago pues toda la valoración integral y la persona pues entonces tiene una serie de analgésicos para mejorar su fibromialgia, y digamos que la invitación de este espacio que estamos teniendo es que yo reconozca que esta persona, además de tener una fibromialgia, por ejemplo, puede tener una depresión, un trastorno de ansiedad, unas dificultades en el relacionamiento con su familia, con su pareja, incluso ser víctima de violencias, que si yo hago acciones para mejorar esos riesgos en salud mental, pues entonces voy a mejorar la fibromialgia y voy a mejorar la hipertensión arterial, voy a mejorar la obesidad, entre otros. Siguiente. También debemos tener en cuenta entonces las dimensiones del comportamiento, y en esto, digamos, debemos tener en cuenta que nosotros no solamente somos emociones, como pueden ser la ansiedad, la tristeza o la ira, sino también somos cogniciones o ideas. Es decir, cuando yo tengo una emoción, como puede ser la ansiedad, yo puedo tener una idea o tengo una idea, entonces la idea está relacionada con algo malo va a pasar. Y entonces la ansiedad está relacionada con una idea y también puede estar relacionada con una conducta, no puede estar relacionada, sino está relacionada con un comportamiento. Entonces, cuando yo veo a un sujeto en la valoración integral, debo tener en cuenta que debo evaluar tres aspectos: la emoción, las ideas y su comportamiento. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar triste desde lo emocional, desde lo cognitivo o desde lo ideacional, tener ideas de muerte o ideas de suicidio, y desde lo comportamental, previamente a nuestra consulta, haber comprado un elemento lesivo con el cual llevar a fin su idea, que es la idea de muerte o la idea de suicidio. Y por supuesto todo esto debe estar pues en el contexto de esta ecología que mencionamos en la parte inicial de la presentación. Siguiente.
Debo en salud mental siempre tener en cuenta más las preguntas abiertas que las preguntas cerradas. Miren a mano izquierda las preguntas abiertas que estamos mencionando en relación a cómo se siente hoy, cómo durmió. Dígame cómo le impacta este problema en su vida. Diferente a preguntar, está triste, está teniendo problemas de sueño, aún sigue yendo a trabajar. Es importante priorizar en la evaluación de la salud mental las preguntas abiertas y hacer lo mismo cuando vemos un síntoma como cuando vemos un síntoma de la salud física, y pongo comillas porque no puede uno separar lo físico de lo mental. Cuando veo, por ejemplo, a alguien que tiene tos, cuando alguien tiene tos, yo le digo, ¿desde cuándo tiene tos? La tos se asocia a dificultad para respirar, es una tos productiva, se asocia a fiebre, ha bajado de peso, estuvo en contacto con una persona con COVID, ¿sí? Esas son cosas que yo desde lo clínico, pues lo voy haciendo cuando evalúo desde la anamnesis ese síntoma que se llama tos. Asimismo hago con los síntomas mentales. Entonces, si alguien está triste, yo le debo preguntar, ¿desde cuándo está triste? ¿Todo el tiempo está triste? ¿Es más en las mañanas que en las tardes? ¿Hay algo que le haya generado la tristeza? ¿Hay algo que le quite la tristeza? Esa tristeza se relaciona con ideas de quererse morir. Esa tristeza se relaciona con ideas de suicidarse. ¿Ha hecho algo para mejorar con la tristeza? Todos los, digamos, las mismas semiología o la misma anamnesis que aprendemos en cualquier síntoma, ¿sí? Lo mismo el sueño. Entonces, ¿hace cuánto tiene sueño? ¿De problemas para dormir o insomnio? ¿Es de comienzo del sueño? ¿Es al final del sueño? ¿Está ansioso por algo? ¿Tiene problemas económicos? Es decir, como permitirnos hacer estas preguntas que describen ese motivo de consulta inicial. Desde preguntas abiertas, no preguntas cerradas, de acuerdo a la orientación que estamos dando en esta diapositiva. Siguiente. Siempre recapitular, y cuando nos referimos a recapitular, es como no solamente hacer un resumen de lo que la persona me ha manifestado, sino a hacer un feedback, una retroalimentación de lo que yo he entendido que la persona me ha manifestado. Es decir, decirle al paciente o a la persona que yo estoy haciendo la atención, lo que le he entendido es que desde el inicio de la pandemia usted ha tenido ansiedad, problemas para dormir, dificultades para relacionarse con su esposa, y que recientemente además ha estado triste y ha pensado en que la vida ya no tiene sentido. ¿Es así? De tal manera es que con esta recapitalización nos va a permitir no solamente a buscar un análisis desde lo clínico, desde lo que está sucediendo, con esta cronología que yo les acabo de decir, sino también fortalecer esta relación empática que tenemos con la persona que está consultando. Siguiente. Tener en cuenta que la persona que en la evidencia y en la evidencia nacional conocemos que para nosotros, cuando tenemos un riesgo o un problema de salud mental o un trastorno mental, es difícil aceptar y considerar que lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está trazado por un estigma, el estigma de yo no puedo estar deprimido, o yo no puedo tener trastornos de ansiedad, o yo no puedo tener un trastorno relacionado con el consumo de alcohol, ¿sí? Y eso se señala, digamos, con precisión en la encuesta nacional de salud mental, donde menos del 50% de las personas que tienen riesgos en salud mental solicitan atención para esos problemas mentales. Esto relacionado con que muchos consideran que no necesitan atención, o que no es necesario, o que la salud mental no es necesaria. Y entonces, pues esto nos aumenta los costos en enfermedades crónicas no transmisibles cualquier cantidad, ¿sí? En diabetes, hipertensión, en cáncer. De hecho,
muchos de los trastornos mentales pueden estar relacionados con cáncer de seno, con cáncer de páncreas, con poco control de la tensión arterial, entre otros. Y todo está relacionado con el poco conocimiento del concepto de salud mental y la capacidad limitada para identificar los riesgos en mí, pero también en las personas que me rodean. Siguiente. Importante siempre tener en cuenta el trato con respeto y dignidad, no discriminar a las personas que presentan trastornos mentales, no es el esquizofrénico, sino es John, la persona que tiene esquizofrenia, no es el depresivo, sino es John, la persona que tiene un trastorno depresivo. Reconocer siempre o tener en cuenta las prioridades y los deseos de las personas, el deseo de acceder a un medicamento, el deseo de acceder a un tratamiento psicosocial, tener en cuenta que de acuerdo a la normatividad colombiana, las personas primero deben consentir el tratamiento y segundo, tienen derecho a decir que no. ¿Sí? Pero yo también como talento humano debo saber si alguien dice que no, por ejemplo, a un tratamiento por consumo de sustancias, ¿qué hago desde las intervenciones para lograr que esta persona pueda modificar pues tener un cambio de comportamiento y de aceptación al mismo? Siguiente. En cuanto a la historia clínica, ver que la historia clínica en salud mental no es diferente a la historia clínica que hacemos en otros riesgos o patologías. Tener en cuenta que vamos a tener un motivo de consulta donde está el síntoma que hace, digamos, el motivo, la razón por la cual la persona accede a la consulta. Tener en cuenta todo lo que les mencionaba de la cronología, el tiempo, la severidad, si es todo el tiempo, igual que cuando hacemos una consulta por motivo de consulta de diarrea o tos o fiebre. Tener en cuenta los antecedentes de trastorno mental, no solamente los antecedentes personales, sino también los antecedentes familiares. Recordar que muchos de los trastornos mentales tienen una posibilidad de expresarse en familias, incluyendo el suicidio, la muerte por suicidio, la ideación suicida, los trastornos depresivos, los trastornos afectivos, bipolares, los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Si yo tengo un antecedente de un muerto, una mortalidad por suicidio en mi familia, tengo más riesgo de presentar conducta suicida. Investigar siempre el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas y el antecedente de exposición a violencias. Retomar también, pues, no escindir esto de los problemas de la salud física. Ya les mencioné el ejemplo de la fibromialgia, pero también de la persona que no es adherente, pues, a un tratamiento de una enfermedad crónica. Tener en cuenta, pues, los medicamentos que la persona usa de manera, pues, para otro tipo de enfermedades. Reconocer o tener claro que existen medicamentos que pueden aumentar los riesgos en salud mental. Muchos de ellos, medicamentos cotidianos como los calcioantagonistas, como los betabloqueadores, los inhibidores de los IECA, los antihipertensivos, los medicamentos para el acné. Entonces, muchos medicamentos pueden también afectar o generar síntomas psiquiátricos, y tener en cuenta siempre los antecedentes psicosociales, ¿no? Entonces, la vinculación laboral, la exposición a experiencias emocionalmente perturbadoras, el acceso a bienes y servicios, pero que lo vamos a ver mucho más ahora con Sara en relación a todas las redes de apoyo, la vinculación con el sistema familiar, pero también con el sistema comunitario, con el barrio, entre otros, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una persona que consume sustancias psicoactivas y que yo le haga un tratamiento cuando la persona vive en una olla y además toda su familia se encarga de microtráfico, es decir, tiene la sustancia ahí, que tiene
un espacio de recuperación que no es apto para mantener la misma. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta en la historia clínica. Siguiente. Un examen mental que acá, digamos, quise como resumir, pero que tiene que tener, digamos, como estas cosas como las más importantes, donde evaluemos la apariencia, porte de actitud, ¿sí? El estado de conciencia desde el alertamiento, pero también desde la conciencia psicológica, la orientación, por supuesto, la orientación en persona, en lugar y en tiempo, la atención. Siempre importante evaluar el pensamiento, incluyendo el contenido del pensamiento, que es donde evaluamos las ideas, ideas de suicidio, ideas de muerte o ideas delirantes, ¿no? Ideas ya, digamos, irreales o ideas obsesivas, bueno, otras. Alteraciones en la sensopercepción, es decir, la presencia o no de alucinaciones, entre otras. El afecto, si el afecto es un afecto modulado, reactivo, si hay depresión, exaltación, ansiedad. La inteligencia, desde el concepto de inteligencia como la capacidad de resolver problemas, no la inteligencia desde la posibilidad de haber tenido una escolarización. Y el juicio del raciocinio, que es muy importante en las evaluaciones individuales, desde pues de la capacidad de toma de decisiones de acuerdo a el compromiso o no del pensamiento. Siguiente. Siempre tener en cuenta qué hacer cuando hay riesgos. Y para eso es más una invitación a que podamos buscar alternativas a través de OPS, del Ministerio de Salud, en entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, tener en cuenta estas fases de los primeros auxilios psicológicos, donde una de las primeras, pues la primera parte es un contacto empático con la persona que está presentando la crisis, una evaluación de la situación desde la racionalidad, una exploración de posibles soluciones, una asistencia para realizar la acción concreta, es decir, para poder hacer esas modificaciones que me permitan resolver el problema, y un seguimiento. Siguiente. Acá, para terminar, les traje un decálogo de claves de comunicación en salud mental que hicimos desde el equipo de salud mental, que me parece muy importante. Primero, desde el reconocimiento que todos tenemos salud mental, y segundo, desde que todos podemos presentar depresión, ansiedad y otras enfermedades, pero que también debemos visibilizar que las personas que presentan problemas y trastornos mentales son personas. Entonces vamos a la primera, donde mencionamos que soy una persona, no soy un diagnóstico, no soy esquizofrenia, no soy trastorno bipolar, ¿sí? Las personas tienen intereses y cualidades y debemos visibilizarla. Un segundo clave, nada de mí sin mí. Eso significa que debemos tener en cuenta la opinión y las vivencias de las personas con trastornos mentales. Tercero es, me parezco a ti. Las personas con trastornos mentales hacen parte de nuestras familias, hacen parte de nuestros equipos de trabajo, hacen parte de nuestro barrio. Son diferentes y eso los hace fuertes. Son partes de la comunidad, de la familia, tienen roles y ocupaciones. La minoría son las que están en las unidades de salud mental. Las personas que tienen ansiedad o depresión están ahí al lado suyo. Debemos conocerla. Debemos desmitificar que las personas con trastornos mentales son violentas. Son más violentas las personas que no tienen trastornos mentales que el resto de la sociedad. Debemos siempre mostrarlos como son, o sea, muéstrame cómo soy. No se ven, las personas con trastornos mentales no se ven diferentes, no tienen una morfología diferente, pues físicamente hablando. Habla de mí con respeto, buscar las palabras adecuadas para referirnos a las personas con trastornos mentales. Debemos evitar las palabras loco, poseído, drogadicto, perturbado, enfermo mental. Son personas las que estamos evaluando. Siempre debemos argumentar
con evidencia, bueno, hacer nuestras intervenciones con evidencia. Debemos comunicar lo positivo, reconocer las capacidades desde el concepto de salud mental que son diferenciales entre una persona a otra, entre otros.